A continuación, tenemos a la doctora Joana Peipilla, de Colombia, gastroenteróloga e endoscopista de la clínica Queralty. Nos va a hablar de precisamente el tema colangioscopia percutánea, haciendo pensable lo antes impensable. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias a la Asociación Colombiana de Endoscopia por la invitación a este segmento. Hoy vamos a hablar algo acerca de la colangioscopia percutánea y principalmente de sus indicaciones y utilidades en nuestro medio. Acá los conflictos de interés. Para hablar de las utilidades y los beneficios de una técnica tenemos que remontarnos a sus inicios. Alrededor de 1941 tenemos la aparición de la primera visualización de la vía biliar directa, con fibroscopios rígidos, difíciles de usar y con calidades de imágenes muy bajas. Alrededor de los años 70, la aparición del primer sistema peroral de visualización directa de la vía biliar. Era una coledocoscopia de 2 operadores, el sistema Mother Baby, robusto, pesado, con una definición de imagen no tan buena, y alrededor del 2007 la aparición del primer coledocoscopio de un solo operador de alta definición, el Spyglass. En el 2015 la renovación de esta tecnología o la segunda versión de este colangioscopio, que es el Spyglass DS2, y a nuestro país llega esta tecnología alrededor del 2012, donde empiezan a aumentar el número progresivamente de casos. En el 2021 tuvimos la llegada del primer colangioscopio percutáneo, para uso percutáneo, que es el Spyglass Discover, y el año pasado apenas la llegada de la sonda de ablación por radiofrecuencia. Como vemos en la última década, un avance tecnológico importante que ha cambiado sin duda el manejo de los pacientes en vía biliar. En la primera publicación del sistema de colangioscopia peroral de 2 operadores, que era el sistema Mother Baby, y acá una comparación de cómo se veía la primera y la segunda generación del Spyglass. La calidad de la imagen, la resolución de la imagen sin duda mejoró de forma significativa. Acá un video ejemplo de la primera generación, la visualización de la mucosa y de las características, sobre todo de malignidad de las lesiones, no era tan obvia y tan clara como con la segunda generación, que ya tenemos una calidad de imagen pues muy superior. Diferencias y similitudes entre el colangioscopio peroral y el colangioscopio percutáneo. Básicamente tienen una sola diferencia, las demás son similitudes. El diámetro del colangioscopio es de 3.5 milímetros, con un canal de trabajo igual para los 2 colangioscopios de 1.2 milímetros, 2 canales de irrigación y el uso de luz xenón. La diferencia básica es la longitud de ambos colangioscopios, uno con una longitud de 223 centímetros y el otro con una longitud de 65 centímetros. Los accesorios que usamos para los dos, por lo menos en nuestro país, son los mismos, obviamente diseñados para el peroral, es decir, con longitudes de 230 centímetros, la pinza SpyBite Max para la toma de biopsias, la canastilla y las asas. La sonda litotriptora y pues hoy en día la sonda para ablación por radiofrecuencia. ¿Qué competencias entonces tendríamos que tener para la realización de las colangioscopias, específicamente hablando de las percutáneas? Pues las revisiones de la literatura dice que las competencias deberían ser las básicas en endoscopia, conocimiento y entendimiento de la vía biliar y, muy importante en la percutánea, de las variantes anatómicas, habilidades para conocer y maniobrar el colangioscopio y competencias en intervencionismo terapéutico de la vía biliar. Obviamente un entrenamiento y una adecuada preparación del procedimiento con imágenes y conjuntas multidisciplinarias que nos apoyen en la decisión de una u otra decisión para el paciente. ¿Cuántas colangioscopias para poder tener, digamos, destreza o habilidad o poder reconocer a alguien como experto? Digamos que en cuanto al número de colangioscopia todavía no hay muchos datos, sin embargo la ASGE sugiere que por lo menos tenga un entrenamiento o que se pueda denominar experto en el manejo de la vía biliar, y esto hace necesario tener por lo menos 200 CPRs supervisadas, de las cuales al menos la mitad tengan intervencionismo, esfinterotomías, colocación de stents, dilataciones de papila, y con una tasa de canulación que debe superar el 90% de los procedimientos. La ESG es un poco más
exige un poco más de número de procedimientos, hablan de alrededor de 250 a 300 CPRs y para mantener la experiencia exigen que por lo menos entre 50 y 75 al año, ideal más de 100. Hablando específicamente de nuestras clínicas y en Bogotá, el número de colangioscopias ha aumentado entre el 2019 y el 2025 de forma importante, sobre todo teniendo en cuenta que somos centro de referencia oncológico. En el 2019 las colangioscopias eran el 0.7 de todas las CPRs y hoy en día alrededor del 15% de las intervenciones de la vía biliar son por colangioscopia. Específicamente de la colangioscopia percutánea, vamos a hablar acerca de sus indicaciones, mostrándoles algunos ejemplos del uso de la colangioscopia percutánea en nuestros servicios. Las indicaciones de la colangioscopia percutánea se comparten también con las de la colangioscopia peroral y es los cálculos difíciles, la coleocolitiasis, la hepatolitiasis, como el doctor ya nos expuso ampliamente en la anterior conferencia, las estenosis indeterminadas de la vía biliar y el manejo de los pacientes con tumores de la vía biliar, no solamente colangiocarcinomas, no solamente tumores ciliares, sino también los distales, en la patología tumoral para toma de biopsias, para descripción de la anatomía de las lesiones, que es muy importante para los cirujanos, y la utilización de la ablación por radiofrecuencia como técnica en pacientes paliativos. La única tal vez de las indicaciones exclusiva que no comparte con la colangioscopia peroral para la colangioscopia percutánea es los pacientes con anatomía modificada. En la cirugía, en la colangioscopia percutánea vino el advenimiento de un término que cada vez se usa con más fuerza y es la cirugía colaborativa. Estamos hablando de que lo ideal de estos procedimientos debería ser una técnica por pasos multidisciplinaria entre los cirujanos, los endoscopistas y los radiólogos. Vamos a mostrar algunas de las indicaciones de las que les hablé aquí en las imágenes anteriores. Fue el primer caso realizado en conjunto entre las 3 especialidades en la clínica Reina Sofía, en las salas de hemodinamia. Logramos unir a las 3 especialidades para un paciente que ya había pasado previamente de manera individual por cada una de las especialidades. Este es el primer caso, es un paciente que requirió litotripsia y una colocación de stent biodegradable. Se trata de un paciente masculino, 62 años, que ingresó con dolor abdominal e ictericia en colangitis en la última vez que entró. Tenía un antecedente de una pancreato-duodenectomía varios años atrás y múltiples episodios de colangitis en el último año. Episodios que habían sido manejados por el antecedente de anatomía alterada por los radiólogos intervencionistas con dilataciones seriadas con balón que no habían dado tan buen rendimiento. En el último episodio y el ingreso a urgencias llegó con, además de la estrechez de la anastomosis bilioentérica, un cálculo impactado en dicha anastomosis, razón por la cual se reevaluó pues, todas las condiciones del paciente entre los 3 grupos, cirugía, radiología y endoscopia, y decidimos llevarlo a una colangioscopia percutánea con la posibilidad de colocarle un stent biodegradable. El primer paso, y si hablamos de una técnica por pasos, es poner de acuerdo a 3 grupos, a 3 especialidades, no tan fácil, radiólogos, cirugía y gastroenterología. El primer paso tal vez el más difícil de afrontar, pero bueno, finalmente lo logramos. A través de la derivación que el radiología le dejó al paciente y 2 semanas después, la pregunta que hacía la doctora, nosotros hacemos más o menos el acceso percutáneo por lo menos 2 semanas después de haber hecho el abordaje por radiología para que tengamos seguridad de que la fístula o el trayecto que se genera ya esté madurado y que si necesitamos dejar nuevamente la derivación percutánea lo podamos hacer sin ninguna dificultad. A través de esa derivación pasamos una guía que pasamos la anastomosis biliodigestiva y la dejamos lo más posible avanzada en el yeyuno y retiramos la derivación externa e interna. Sobre esa guía colocamos un dilatador, que son los que tenemos acá, son los dilatadores que usa radiología y cirugía vascular para sus accesos, mínimo de 11 French, ya que en nuestro medio pues disponemos de los colangioscopios de 11 French o de 12 de ser posible. Colocamos el introductor y a través del introductor hacemos la colangiografía, tratando de identificar una cosa y dejar marcada el sitio de la estrechez, el sitio de la anastomosis bilioentérica. Una vez tenemos identificado esto, pasamos sobre el introductor, el colangioscopio y
obtenemos este resultado, un cálculo que no nos permite pasar el lente a través de la anastomosis biliodigestiva, aproximadamente unos 12 milímetros, se hace litotripsia de este cálculo y los fragmentos se logran empujar a través de la anastomosis hacia el yeyuno. Este es el resultado de cómo queda la vía biliar después del aclaramiento de los cálculos, queda limpia, no hay lesiones que nos sugieran una recaída tumoral de la enfermedad, y ahí tenemos la anastomosis que se ve estrecha, con cambios inflamatorios secundarios a todas las dilataciones que había recibido previamente por parte de radiología intervencionista. Por esta razón decidimos entonces la colocación de un stent biodegradable. Contamos en nuestro medio, y fue el que usamos para el paciente, con el Stent Unit B, que es una aleación de magnesio con un biopolímero que lo cubre. Su diseño está pensado como un sistema musculoesquelético donde el hueso sería el magnesio y los músculos o la parte que le da flexibilidad y soporte sería el biopolímero. Es expandible pero con balón, no es autoexpandible, pero tiene una fuerza radial muy alta similar a la de los stent autoexpandibles. La degradación va entre 1 y 6 meses más o menos, dependiendo del stent que usemos, y fue el que usamos para este paciente. Ya llevamos 1 año en el seguimiento y no ha vuelto a tener episodios de colangitis, la anastomosis se ha mantenido permeable y pues no ha tenido más complicaciones. Hay otros stents que ya también tenemos disponibles en el mercado, son stents completamente poliméricos, no tienen el alma de magnesio y tienen un diseño diferente para que la bilis no pase por el interior del stent, sino por fuera de él. Entonces tiene un diseño en espiral. La degradación es un poco más rápida, bastante más rápida, entre 12 días y 11 semanas. Este es el stent Arquímedes, que en los estudios en Estados Unidos es bastante usado. Entonces tenemos el primer caso. La indicación de ese caso sería entonces la colocación de un stent biodegradable y la resolución de una coledocolitiasis con una litotripsia intraductal a través de una coledocoscopia percutánea. En el segundo caso, otra indicación de la coledocoscopia percutánea es la toma de biopsias. En este caso tenemos una mujer, 68 años, también antecedente de una hepático yejunostomía, pero está reciente, alrededor de unos 4 meses, que ingresó al servicio con un síndrome biliar obstructivo y una colangitis. Por el antecedente de la anatomía alterada, fue llevada por parte del grupo de radiología a una derivación externa-interna, en donde se realizó una colangiografía que identificó un área de estrechez a nivel de la anastomosis. Lo mismo, radiología intervencionista deja el catéter, 2 semanas después entramos nosotros a hacer la colangioscopia y encontramos un remanente de conducto colédoco bastante largo, de aspecto usual, y al llegar a la anastomosis empezamos a encontrar cambios que nos hacen sugerir que posiblemente haya recaída de la enfermedad. Encontramos algo de dilataciones papilares, algo de vasos tortuosos, neovascularidad, vasos gruesos. Tomamos biopsias a nivel de la anastomosis. Aquí el paso esa es la anastomosis, pues con los cambios que les dije que nos hacen pensar que puede haber recaída. La toma de biopsias no es tan fácil, teniendo en cuenta que la pinza es tan larga, la transmisión del movimiento de abrir y cerrar la pinza no es tan fácil cuando el colangioscopio es tan corto. Pero bueno, finalmente uno lo mueve y logra abrir la pinza. Tomamos las biopsias, que deben ser mínimo 6. Pues en nuestra institución en principio nos pedían alrededor de 10 para poder tener rendimiento en las biopsias, ya logramos llegar a un menor número y pasamos con algo de dificultad, pero se logran franquear la anastomosis bilioentérica y llegamos al yeyuno. En retirada vemos otra de las características que nos hicieron pensar en recaída de la enfermedad, y es la presencia de un nódulo tumoral que también logramos biopsiar, pues en retirada, entrando no lo habíamos visto con tanta facilidad. Saliendo vemos nuevamente un colédoco largo de aspecto normal. Encontramos también que tenía una implantación del conducto cístico bastante alta,
logramos ver la implantación del cístico también saliendo. Y como habíamos hablado en la charla anterior, pues esperando el reporte de patología, haciendo los estudios de extensión del paciente y pues teniendo en cuenta que el paciente llegó obstruido, dejamos nuevamente sobre guía una derivación externa, interna, mientras se hacen los estudios complementarios. Este caso no es pues no lleva mucho tiempo, los estudios, la biopsia salió recaída de la enfermedad. Como tiene un segmento tan largo de vía biliar, los cirujanos están pensando si nuevamente reoperarla o llevarla a una ablación por radiofrecuencia. Esto dependerá seguramente de toda la extensión. Un tercer caso, entonces, otro ejemplo de la indicación de la coledocoscopia percutánea es la litotripsia percutánea por laparoscopia. Y aquí es cuando hablamos principalmente, o donde con más énfasis se habla hoy en día, de la cirugía colaborativa. Este es uno de los casos realizados por el grupo de gastroenterología y de cirugía en nuestras clínicas, donde hacemos un abordaje de la vía biliar por vía laparoscópica. Son pacientes que tienen colecisto, coledocolitiasis confirmada por imágenes y que hoy en día se busca lograr aclarar las dos o lograr resolver las dos patologías, tanto la colelitiasis como la coledocolitiasis, en un solo tiempo. Esta cirugía de un solo tiempo se modifica un poco con respecto a una colecistectomía normal en la colocación de un puerto adicional debajo del reborde costal, un quinto puerto o un cuarto puerto si lo hacen por tres los cirujanos, que quede perpendicular o que caiga perpendicular a donde suponemos vamos a encontrar el conducto cístico. Se hace una colangiografía transcística después de la colecistectomía y se encuentra un cálculo enclavado en el colédoco proximal. Estas no son fotos de ese procedimiento, pero es un ejemplo de cómo se hace. Se aborda el conducto cístico con el colangioscopio y el primer paso, uno de los más importantes, es la dilatación del conducto cístico, teniendo en cuenta que el conducto cístico tiene las válvulas de Heister que ya conocemos y que es necesario dilatar para poder pasar con facilidad el colangioscopio. Una vez pasamos a la vía biliar, encontramos el cálculo, se realiza litotripsia y los fragmentos se pueden avanzar hacia el duodeno o, si son pequeños, traer con canastillas por fuera por la vía percutánea. Estos sí son las fotos del procedimiento de ese día, los cálculos y lo que quedó después de la litotripsia. Quedó como barro que se logró avanzar pues con facilidad a través de la papila, que era una papila virgen. Este es un video un poco más didáctico de cómo es una colangioscopia percutánea. Quinto puerto se hace la disección normal que se hace para cualquier colecistectomía, el abordaje. Se trata de dejar un remanente del cístico y esto pues aprendiendo con cada caso que se hace se aprende un poco más, dejar un remanente del cístico no tan corto y una vez disecadas las estructuras del triángulo pues accedemos al conducto cístico después de puesto el clip. No hacemos un corte total, obviamente, un corte parcial a través del cual se pasa la guía, se hace la colangiografía y sobre la guía, ahí están las válvulas, que no siempre es tan fácil de pasar, la guía. Sobre la guía se pasa un balón con el cual se realiza dilatación del conducto cístico. Este paso es muy importante y aquí hay dos cosas que pueden pasar que hay que tener en cuenta. No debemos dilatar el conducto cístico a un diámetro superior al de la vía biliar y preferiblemente deberíamos usar balones de dilatación biliar específicamente, no balones CRE. ¿Por qué? Porque el balón de dilatación biliar tiene una presión más controlada que evita el riesgo de algo que puede pasar y es que se desprenda el cístico de su implantación a nivel de la vía biliar, que ya se ha visto, y esto termina produciendo o terminamos en una lesión de la vía biliar en un paciente que iba a una colecistectomía, pues que generalmente es ambulatoria. Entonces hay que dilatarlo con precaución, luego si se pasa el lente, se encuentran los cálculos que se pueden o empujar hacia el duodeno o se pueden sacar vía percutánea. Bueno.
Porque cada vez hablamos más de la realización en un solo tiempo de la colecistectomía y de la exploración de vía biliar por colangioscopia percutánea. Ya hay varios estudios que nos muestran la superioridad de un procedimiento en un solo tiempo y los beneficios en cuanto a costo-efectividad y menos riesgo de complicaciones para los pacientes. Este, por ejemplo, es una serie de casos del 2024 en Italia, donde los pacientes que tenían colecistocoledocolitiasis y que iban a ser llevados a colecistectomía, bien sea de urgencias o bien sea una colecistectomía programada, eran llevados a un procedimiento en un solo tiempo. Ellos mostraron que había un 89% de tasa de efectividad de resolución de ambas cosas, con una estancia hospitalaria que no superó los 3 días y ninguna complicación en su serie de casos. ¿Por qué el 89% y no el 100%? Aquí un ejemplo de por qué la cirugía debe ser colaborativa. El procedimiento realizado por cirujanos que se encontraron en algunos casos cálculos bastante grandes después de la litotripsia, los fragmentos no fue posible aclararlos fácilmente, ni sacándolos con canastilla, ni empujándolos hacia la vía biliar, a veces seguramente una papila pequeñita, y no se logró resolver en un solo tiempo, el paciente tuvo que ser llevado a otro procedimiento, que fue una CPRE con papilotomía formal para poder liberar los fragmentos de cálculos. Ellos concluyeron, y esto también lo dicen otros estudios, hasta el 10% de los pacientes con colelitiasis tienen coledocolitiasis y hasta el 15% de los que tienen además colecistitis pueden tener coledocolitiasis. Entonces aquí hay un ejemplo de por qué la colangioscopia percutánea en un solo tiempo con la colecistectomía puede ser útil. Disminuye estancia hospitalaria y complicaciones. Otra cosa en la que puede ser útil esta cirugía de un solo tiempo, y aquí lo muestra un ejemplo, es un estudio retrospectivo en el Reino Unido en el 2024, comparó los pacientes que fueron llevados a colecistectomía más exploración en un solo tiempo con los que fueron llevados a colecistectomía y en un segundo tiempo la CPRE. Este estudio concluyó que era un procedimiento costo efectivo cuando se hacía en un solo tiempo porque disminuía tiempo operatorio, que esto digamos que es importante porque disminuye riesgos anestésicos para el paciente, tiempo operatorio que también es costo efectividad en nuestros hospitales y estancia hospitalaria. Y aquí unos reportes de casos que también son importantes porque muestran otro beneficio de la cirugía en un solo tiempo, y es que la técnica combinada disminuye de forma importante el riesgo de complicaciones de la CPRE realizada en un segundo tiempo, hablando principalmente de pancreatitis y de perforaciones duodenales. Al hacer la exploración biliar transcística, pues el riesgo de pancreatitis o de perforar el duodeno es muchísimo menor. Bueno, por último, acá resumimos como las grandes indicaciones de la colangioscopia percutánea hoy en día. Obviamente la toma de biopsias, la realización de litotripsias, la dilatación de estenosis, pacientes con anatomías alteradas o con anatomías no alteradas, se pueden llevar a cabo estos procedimientos. Debemos estandarizar el entrenamiento, es importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde costo-efectividad es muy importante para poder seguir haciendo este tipo de procedimientos. Faltan algunos resultados que validen el uso de la colangioscopia percutánea en escenarios diferentes a cálculos difíciles o a estenosis indeterminadas. Estoy hablando de ablación por radiofrecuencia. Todavía nos faltan algunos estudios que nos muestren qué efectividad y qué tanta sobrevida podemos aumentar en los pacientes a los que llevamos a ablación por radiofrecuencia, pero parece ser algo prometedor. Es factible en nuestro medio incluso, costo efectivo, al reducir gastos de tiempos operatorios, de salas de cirugía, de estancias hospitalarias, se vuelve un procedimiento costo efectivo y depende de nuestra responsabilidad de una indicación correcta, pues con los operadores correctos. No es siempre ni para todos los pacientes y se requiere un manejo multidisciplinario. La cirugía colaborativa es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta y tenemos que empezar a llevar a cabo. Una junta de decisiones siempre debe ser tenida en cuenta para definir cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestros pacientes, y pues definitivamente la colangioscopia percutánea y la peroral han cambiado el enfoque de la patología biliar, no solamente en el diagnóstico, sino también en lo terapéutico. Cada paciente tiene su espacio y cada técnica su lugar. Si tenemos esto en cuenta, seguramente la indicación va a estar adecuada siempre.
Finalmente, y no menos importante, tal vez lo más importante es que cuando logramos que haya un manejo multidisciplinario, cirujanos, gastroenterólogos y radiólogos trabajando juntos, pasamos de tener una enfermedad que deja de ser un desafío individual para convertirse en una solución colectiva. Gracias. Mil gracias, doctora Paipilla. Mil felicitaciones por la exposición de su creciente experiencia. Doctora, Diego Jiménez, gastroenterólogo y patólogo de Fundación Valle Lili. Muy interesante su conferencia. Nosotros en la Fundación estamos haciendo lo que ustedes mostraban ahora, y un campo de acción que hemos encontrado en percutánea es en pacientes de trasplante hepático con donante vivo, sobre todo en niños y en adultos, también adulto, que nos ha servido para salir de varias cirugías con manejo percutáneo. Me quedan muchas dudas, realmente es en la parte de la costo-efectividad de manejo en un solo tiempo de colecistectomía con coledocolitiasis en nuestro medio, y sobre todo en la parte que estamos viviendo autorización y todo eso. No sé, tengo muchas dudas en ese aspecto, lo hemos hecho en un solo paciente, pero no sé la costo-efectividad realmente. Muchas gracias. Pues realmente nosotros estamos empezando a implementarlo, sobre todo en pacientes que sean muy mórbidos, en pacientes que no quieren ser llevados a 2 actos anestésicos o que ya tienen cirugías previas, o pacientes pues con patologías de base que hagan que sea mejor resolverlo en un solo tiempo en Colombia. Pero por ejemplo, hace muy poco hubo un curso de patobiliar, cirujanos, gastroenterólogos y radiólogos en Latinoamérica, y no muy lejos de aquí, Brasil, Argentina, sí están haciendo cirugía en un solo tiempo, porque la costo-efectividad de ellos, o la miran desde el punto de vista de menos días de estancia hospitalaria, menos tiempo operatorio, o sea, en esos términos hablando, sí han visto pues un costo-efectividad en realizarlo en un solo tiempo. Nosotros lo hacemos básicamente en pacientes que no quieren ser llevados a 2 procedimientos por aparte. Muchas gracias, doctora Paipilla. Excelente. ¿Ahí? Sí, Doc. Es que justamente, pues bueno, en Barranquilla nosotros utilizamos 3 semanas de maduración, justamente para evitar cualquier clase de complicaciones. Pero de acuerdo con lo que acaba de decir del doctor, algunos de los cirujanos con exploración de vía biliar, o sea, porque uno entiende que tal vez para hacer una coledoscopia, para hacer una litotricia, ¿por qué no una exploración de vía biliar en esos casos? No te entiendo. O sea, si al final del día, exacto, voy a hacerle un manejo quirúrgico a un paciente que de por sí ya me va a llevar el coledoscopio hasta el cístico y lo va a hacer, creería uno de que el mismo cirujano también tiene la experticia para poder hacer una exploración de vía biliar y la extracción del cálculo. Una extracción, laparoscópico, sí, claro. Sí. Pues digamos que en los casos que hemos hecho nosotros son casos en donde no necesariamente el procedimiento lo realiza cirugía hepatobiliar, sino cirugía general. No todos, digamos que no es tampoco que todos los cirujanos generales hagan con facilidad exploraciones de vía biliar. Los casos que hemos hecho son particularmente en ese tipo de pacientes. Pero sí, es verdad, podrían hacer la exploración de la vía biliar ellos mismos. De hecho, los estudios que se ven donde ha fallado la técnica es donde solo la realiza el cirujano, quedan fragmentos del cálculo, no los pueden sacar y terminan igual yendo a una CPR en un segundo tiempo. Uh-huh. Gracias. No se mencionó la complicación pancreatitis. Los que hemos tenido alguna experiencia también con percutáneo, cuando se dejaban muchos tubos en T, el hecho de empujar cálculos al duodeno implicaba también el paso, así como el cálculo espontáneamente produce pancreatitis al pasarlo, al nosotros empujarlo también, pero no veo que hubiera mención de pancreatitis, y es una complicación que uno sí puede esperar con los abordajes percutáneos, con el paso forzado de los cálculos. Intentamos también entonces dilatar la papila en forma anterógrada y también teníamos las pancreatitis, o sea que estamos satanizando la CPR por la pancreatitis, que son las complicaciones, cuando este procedimiento también lo va a tener, pero no lo mencionan mucho, no le prestan mucha atención. Aparentemente tenemos que esperar más tiempo a que esto sea realmente costo efectivo, que hasta ahora no lo puedo ver claro, y que además tenga menos complicaciones
que una CEPER convencional, que en sitios importantes, como lo menciona la Fundación, pues son procedimientos rutinarios que no tienen problema y se solucionan muy fácilmente en 2 tiempos. Entonces yo pienso que no es un buen argumento satanizar lo de los 2 tiempos, y la costo-efectividad yo pienso que es dudosa y tenemos que esperar más tiempo para la pancreatitis. Sí, por Gracias. supuesto se necesita más número para poder dar resultados. Como les mostré, son apenas series de casos o estudios retrospectivos con pocos números de pacientes, lo que hay hasta hoy en día. Sin embargo, tendremos que tener más casos para poder evaluar pancreatitis comparado con el riesgo de pancreatitis en CEPRE, que sí ya es ampliamente conocido. Nosotros no obligamos a pasar el cálculo de manera forzada a través de la papila, por eso tenemos a la mano siempre el litotriptor para lograr los fragmentos más pequeños que podamos, incluso barro.